Bien, muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química. El día de hoy hablaremos acerca de la escala de pH, pero antes de que entremos a este tema como tal, daremos un repaso al tema que vimos en la clase anterior, que es la acidificación de los mares. Bien, para iniciar este tema, lo primero que diremos es que la acidificación de los mares es un proceso que se da como resultado de las acciones humanas y que perjudican los ecosistemas acuáticos, ¿sí? Lo primero que diremos es que el uso de combustibles fósiles es desmedido, no solamente en la industria, sino que nosotros en muchas actividades diarias, muchas cosas que hacemos, utilizamos esos combustibles fósiles y como producto de ese uso de esos combustibles fósiles, se emite CO2 a la atmósfera, ¿sí? Y esa sobreproducción, chicos, de CO2 a la atmósfera, que cada vez es mayor, implica el aumento del efecto invernadero. Normalmente todo ese CO2 que nosotros expulsamos o que nosotros emitimos a la atmósfera, los océanos tienen la capacidad o los mares tienen la capacidad de absorber un 30% de ese CO2 que se ha emitido, ¿sí? Y ese 30% del CO2 emitido reacciona, es una reacción química, reacciona con el agua y al reaccionar con el agua, con algunos carbonatos que se encuentran presentes allí, provocan que cada vez esa agua marina, ¿sí? ese agua de los mares, sea más ácida, ¿sí? Aumenta la acidez, lo que no es normal en los procesos o en los ecosistemas acuáticos. Como hay tanta acidez, esa acidez lo que produce es una eliminación de los minerales que usan los moluscos y los corales para fabricar sus conchas. Entonces, como ya no están disponibles todos esos minerales, no se produce esa formación fisiológica en estos animales y pues lo que lleva o lo que va a conllevar a que prácticamente estos desaparezcan, ¿sí? Y no solamente en estos animales que acabo de mencionar, sino en todo el ecosistema acuático y en la biodiversidad acuática, ¿sí? Entonces se ven afectados y pues nosotros como humanos pues lógicamente también vamos a vernos afectados. Ahora, el aumento de la temperatura del mar afecta al plancton y también provoca la migración de peces a aguas que sean mucho más frías. Y si la temperatura del mar aumentara, nosotros pudiéramos decir 2 grados o 3 grados más, se producirían extinciones masivas de flora y fauna y eso sí que sería muy perjudicial, ¿sí? Entonces, chicos, vemos cómo el cambio de la acidez de una sustancia, en este caso de los mares, provoca daños irreversibles e irreparables, ¿sí? Y es por eso que este fenómeno de acidificación de los mares es tan perjudicial. En esta diapositiva, pH 7, un pH ácido, ¿sí? O es ácido si nosotros nos encontramos en un rango inferior a 7 y es básico si es superior a 7. ¿Listo? Entonces aquí vemos algunos ejemplos. Vemos como, por decir, tenemos el ácido gástrico, el ácido de batería, el vinagre, el zumo de tomate y todos estos se encuentran por debajo de 7, que es el pH neutro. Entonces, por eso se consideran que son sustancias que se encuentran en pHs ácidos. La orina todavía es ácida, el café, la cerveza, el zumo de tomate son ácidos. Pero ahora si miramos en la parte azul, entonces vemos que el agua de mar ya empieza a entrar en un pH básico, el jabón de mano es básico, el amoníaco, el blanqueador, la lejía que se utiliza para limpiar estructuras, para limpiar, pues también tienen un pH básico. Ahora, de la misma forma en que nosotros podemos medir el rango de acidez o basicidad de una sustancia química,
mediante los valores de su pH o de pOH en el caso de que nosotros estemos interesados en saber la concentración de los OH. Entonces podemos hacerlo también mediante sustancias que cambian el color, es decir, utilizamos unas técnicas que se llaman por colorimetría. Y estas nos indican pues que si están en un medio ácido o en un medio básico. Estas sustancias se denominan indicadores y pueden usarse en forma de solución o pues impregnadas en papeles especiales, ¿sí? Pues nosotros en este momento no podemos acceder al laboratorio físico, pero sí vamos a realizar algunas experimentaciones, pues no precisamente con esos papeles especiales, pero pues vamos a utilizar recursos que tenemos en nuestra casa para poder mirar de qué estamos hablando acerca de los pHs. Los indicadores son generalmente ácidos orgánicos débiles con estructuras complejas. ¿Listo? La característica más importante de esta clase de sustancias es que cambian de color al variar la concentración de estos iones hidrógeno, ¿sí? Eso es básicamente lo que hacen, un cambio de color. Y eso obedece a ciertas modificaciones en sus estructuras moleculares. ¿Por qué? Pues por el cambio que se da. Bien, en esta imagen vemos algunos indicadores que, vuelvo y repito, son esas sustancias que nos permiten conocer el pH de una sustancia a través del viraje de color, es decir, a través del cambio de color. Algunas de las más famosas son el rojo Congo, el azul de bromofenol, el anaranjado de metilo, el verde bromocresol. La mayoría tienen un color y algunos nombres adicionales con las estructuras, con el nombre de las estructuras. La fenolftaleína también es bastante común y pues vemos qué coloración toma si se encuentra en ácido y qué coloración toma en forma básica, por decir, vemos el rojo de metilo que si la sustancia se encuentra en un pH ácido, entonces va a tomar un color diferente al que se encuentra en la forma básica. Voy a tomar el ejemplo del azul de bromotimol, porque tuve aquí un lapsus, no me acuerdo cuál era la sustancia pasada, pero por decir el azul de bromotimol, tenemos que en ácido es amarillo y en básico es azul. Entonces vamos a ver ese cambio de color. Y ahora cuando nosotros hablamos de intervalo de viraje, es el tiempo en que se demora esa sustancia en pasar de un color a otro. Y eso es característica también de cada tipo de indicador. Bien, entonces vamos a ver ejemplos específicos. Por ejemplo, la fenolftaleína es incolora a un pH menor de 8, es decir, en pH menores de 8 no tiene color, ¿sí? Pero si nosotros aumentamos a los pHs superiores a 10, pues se va a convertir en una coloración rosada. ¿Listo? Otra forma que se utiliza para medir pHs es a través de papeles tornasol. Entonces esos papeles lo que hacen es que contienen sustancias de origen vegetal y es pues utilizado como otro indicador que presenta coloración rosada en medios ácidos. Por lo general, cuando empiezan a tomar un pH neutro, se empiezan a poner moraditas y en básico empiezan a tornarse azules. ¿Listo? Y un tercer indicador de uso bastante frecuente pues es el rojo Congo, que muestra una coloración azul, ¿sí? En soluciones que están comprendidas entre pHs bastante bajos, entre 0 y 3. Por encima de ese punto, entonces ya se vuelve morado y puede pasar a rojo cuando se aproxima a 5 y mantiene esa coloración en un pH de 14. Entonces, chicos, hay que conocer muy bien el indicador que se va a utilizar en cada caso para que sepamos cuál es el color que da, para que tengamos la indicación o la certeza de que estamos describiendo bien el pH de esa sustancia. En las últimas décadas, chicos, se ha desarrollado un tipo especial de indicadores conocidos como indicador universal, y ese consta de una solución compuesta por varios indicadores, de tal forma que se observa un cambio de color cada vez que el pH aumenta
en una o media unidad. Entonces, esos ya son algunos kits especiales que lo que hacen es agrupar varios indicadores y pues se observa esos virajes de una forma mucho más fácil. Entonces, ya que hemos visto que estamos hablando de pH, si estamos hablando de la cantidad de hidrogeniones o de hidrógenos que contiene esa solución y cómo podemos observar un cambio de pH en cada sustancia. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención en este video. Por favor, realizar la actividad disponible en la plataforma.